Bueno, hola, hola, buenas noches. Un saludito para las personas que ya están entrando en conexión. Aquí las estoy viendo, les saludo. Bueno, agradezco el que Buenas se tomen noches. su tiempo de estar en la masterclass de hoy, porque, a ver, no se pueden, bueno, a ver, ¿qué es esto? Ya, porque debido a las tantas actividades que tenía en el mes, no lo habíamos anunciado. Pero igual, cumpliendo el horario de que es el último jueves, pensé en hacerla el otro jueves, pero ya era primer jueves del mes y realmente íbamos a romper el protocolo de que es el último jueves. Igual queda grabada, pero bueno, la idea es que en este momento usted pueda reenviar el link, decirle ya, vamos a iniciar en la clase para que puedan estar. eh, Aunque sea corto el que ha de estar, y corto el tiempo de haberla anunciado, así que síganle enviando, por favor, las que están en el grupo de la Masterclass, tanto en Facebook como en WhatsApp, para que lo puedan enviar. Mi querida Rosy está en una reunión, que es la que maneja el grupo y no ha podido todavía ingresar, pero nosotros vamos a estar ya dando curso a nuestra clase del día de hoy, que también es bien importante acerca de el suicidio, aquellos pensamientos suicidas. Muchas veces pues se está con vida, pero muchas de las personas están todavía pensando ciertas cosas, así que vamos a estar hablando acerca de esto. Y quiero que por favor, Janet, que está ahí, también ya pueda mandar un mensajito al grupo de la Masterclass, que ya estamos en conexión, porque las otras personas que veo son de fuera de las que se han conectado anteriormente en la clase de la depresión. Entonces, y no están en el grupo como tal. Así que si Janet me puede ayudar a enviar ese mensajito a las del grupo, listo, perfecto, que ya estamos en conexión. Quise que empezáramos a tiempo también porque es mucho el tema, o sea, la extensión y la idea es poderlo sacar de una sola vez. Gracias a cada una. Bueno, aquí veo a Claudia, a Olguita, Marta, Janet, Dulce Dilma, un saludito para ti, Rocío, Yolanda, Luz Marina, bendiciones. Bueno, ahí están y vamos a seguir compartiendo el link para que con las personas, algunos me quedaron en el registro de para enviarles la información, otros no, porque tenemos es un grupo, hay un grupo de la masterclass tanto en Facebook como en WhatsApp para mantener en contacto y estar trabajando también en la semana o en el tiempo los temas y todas las cosas. Y algunos me quedaron, pero no en el grupo, sino así, aparte de mis contactos. Entonces yo lo que hago es enviarles directamente. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos una vez más desde los diferentes lugares para poder capacitarnos, crecer, estar en conexión. Gracias por cada persona que hoy estará, gracias por cada hombre, cada mujer que se conecta, porque sabemos, Señor, que tú eres fiel y para siempre es tu misericordia y que cada uno de estos temas nos prepara para seguir avanzando y creciendo y también para poder ayudar a otras personas. Te damos toda la gloria y toda la honra porque tú eres fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahí mientras se van conectando, como les dije, doy la bienvenida a mi querida Mariana, yo la vi, bueno, ahí está. A las de la Masterclass, por favor, que ya estamos, que ya Janet les anunció, pero ahí sí, hola. Les decía que esta se anunció de un día para otro, realmente un día para otro, pero ya se sabe que es el último jueves. No la quise correr porque se nos rompe el protocolo, pero vamos a iniciar. Entonces, vamos a hablar acerca del suicidio. El suicidio es ponerle fin a tu propia vida. Es una reacción trágica. A ver, a ver. Es una gracias, Janet. Ya vi el mensajito que llegó ahí, perfecto. Es una reacción trágica a situaciones de vida estresantes. Ahí están, sí ve que hay que colocarle el anuncio para... Es por la diferencia horaria sobre todo. Por ejemplo, yo aquí en la República Dominicana ya son las 9. Otras están en México, tienen un horario diferente, aunque estén en algunas ciudades de México es diferente. Otras están en Estados Unidos y cambia, entonces por eso nos toca hacer una logística con la cuestión de los horarios. Entonces, les decía, el suicidio es ponerle fin a tu propia vida, es una reacción trágica a situaciones de la vida estresantes y más trágica aún porque el suicidio puede prevenirse. Y ustedes ven en pantalla que es el suicidio, es quitarse la vida, es una muerte que pasa cuando alguien se hace daño porque quiere terminar con ella. Un intento de suicidio, o sea, eso es el suicidio, pero un intento de suicidio es cuando alguien se hace daño para intentar terminar con su vida, pero no muere.
Cuando yo estaba haciendo o coordinando el material de la clase, yo decía, bueno, nosotros como cristianos, como iglesia, estamos para trabajar frente a la prevención de esta situación, de todo esto, pero lamentablemente las noticias es que pastores, hombres en el ministerio han recurrido al suicidio como respuesta, ¿no? Entonces, a su problemática. Entonces, esto no es de títulos, esto no es que tanta nombramiento tengamos, sino que podamos trabajar nuestra salud en todas las áreas, mental, física y espiritual. El suicidio es un gran problema público y una de las principales causas de muerte en países como Estados Unidos. Los efectos del suicidio van más allá de la persona que se quita la vida, porque también puede tener un efecto duradero en la familia, en los amigos y en las comunidades. Ahora, ¿quién está en riesgo del suicidio? Vamos a mirar que el suicidio no discrimina y puede afectar a cualquier persona en cualquier situación, en cualquier momento. Sin embargo, hay ciertos factores que vamos a tener en cuenta que pueden contribuir al riesgo de suicidio, incluyendo haber tenido un intento de suicidio previo, la depresión que vimos en la clase anterior y otros trastornos de salud mental, trastorno por consumo de alcohol o drogas, historial familiar de trastornos mentales, historial familiar de trastornos por consumo de alcohol también y drogas, o sea, que viene desde familia, historial familiar de suicidio, donde podríamos considerarlo las maldiciones, ¿no? Generacionales, la violencia familiar, incluyendo violencia en la pareja, abuso infantil o agresión sexual. Ya vamos en la siguiente, Olguita, tener armas de fuego en la casa. A ver, ahí estamos, ya estamos dando acceso. Tener armas de fuego en casa, estar o haber estado recientemente en prisión, estar expuesto, ahí estamos, a comportamientos suicidas de otros, como un familiar, un compañero, una celebridad, que también las celebridades, las noticias y la imitación a esas conductas, la enfermedad crónica, incluyendo dolor crónico en personas que por alguna condición de su enfermedad, pues anhelan, intentan, desean ya no vivir, el evento de vida estresante como pérdida de trabajo, problemas financieros, pérdida de un ser querido, rompimiento de una relación. Todo esto hace parte, todo esto tiene que ver con la situación de las personas que están propensas, ¿no? Al suicidio. Ahora, vamos a ver unas citas bíblicas bien interesantes. Primera de Crónicas 10:4, yo se las voy a leer, pero ahí la tienen como referencia. Primera de Crónicas, capítulo 10, versos 4 y 5. Dice, entonces Saúl le dijo a su escudero, toma la espada y mátame, para que esos paganos no vengan a hacer burla de mí. Pero el escudero de Saúl tuvo miedo y se negó a matarlo. Así que Saúl tomó su propia espada y se mató él mismo. Al ver que Saúl estaba muerto, su escudero se atravesó con su propia espada y murió también. O sea, ahí estamos hablando de personas como Saúl que recurrieron a quitarse la vida, o sea, no, como él dijo, no vaya a ser que este lo haga, entonces le dijo a su escudero y el escudero, o sea, el ejército enemigo lo quería hacer, pero él dijo, no, no, no voy a permitir que eso suceda, y lo vamos a hacer con que el escudero lo haga. Y dice, no lo voy a hacer. Dice que tomó su propia espada y se mató. Luego, segunda de Samuel, capítulo 17, el verso 23, habla de Aitofel, que fue el mejor amigo de David, Aitofel. Y dice la escritura, al ver a Aitofel que los israelitas no habían seguido su consejo, ensilló un asno y se fue a su pueblo natal después de dejar en orden sus asuntos familiares. Escuchen esto porque esto es importante y lo vamos a desglosar más adelante. Dejar en orden sus asuntos familiares y se ahorcó. O sea, él, después de que los planes no le funcionaron, después de que los planes no le funcionaron para toda la conspiración de Absalón contra David, se suicidó, se ahorcó, pero antes arregló sus asuntos familiares. Mateo 27, verso 3 al 5, habla de Judas. Dice, cuando Judas, el que lo había traicionado, esta cita, esta es en Mateo 27, 3 al 5, cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. Y eso a nosotros qué nos importa, respondieron ellos, allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí, luego se fue y se ahorcó. Otro que se suicidó. Entonces,
ahí vemos, y hay muchos más, así con esos registros. Sinri fue otro, y nombra a otros de los que vivieron de esa manera, ya al final, cómo terminaron con su vida. Entonces, vamos a ver qué son los pensamientos suicidas. Y los pensamientos suicidas en algún momento de la existencia pueden pasar por la cabeza de cualquier persona y de cualquier ser humano. Por eso hice la salvedad de, no importa si eran pastores o no, o si eran apóstoles o querubines, no sé, la noticia llegó y se quitó la vida y fue así, fulminante, ya pasó. Entonces se consideran pensamientos suicidas todos aquellos pensamientos que tienen un individuo referente a quitarse la vida de forma intencional y planificada. O sea, ya hay un pensamiento allí de una manera que lo están manifestando. Ahora, estos pensamientos pueden ir desde el solo deseo de morir a la realización activa de planes concretos. O sea, puede ser yo porque yo quisiera morirme, desde un deseo así normal, de un pensamiento normal, hasta llevar a cabo el plan. O sea, mire cómo todo empieza en el pensamiento hasta ejecutarlo. Entonces, en el último, en la puesta en marcha del plan, en este último, el sujeto ya ha elaborado todo, cómo lo va a hacer, ha pensado dónde y cuándo, y eso es lo más peligroso. Y si bien los pensamientos y deseos de muerte pueden aparecer en una ocasión puntual, en general, cuando se habla de ideas suicidas o de pensamientos suicidas, se suele hacer referencia a un patrón de pensamiento recurrente con el deseo de morir, con el deseo de morir. La mayor parte, ahí lo ven en pantalla, la mayor parte de los pensamientos suicidas se tienen en momentos de intenso dolor y sufrimiento emocional. El individuo siente que independientemente de lo que haga, no va a poder modificar su sufrimiento. Y por eso nosotros debemos entenderlo para nosotros y también para poder ayudar a otras personas, porque vienen con esa situación o que ya intentó, que ya lo ha hecho y ya, bueno, ora, ayuna, busca de Dios, pero debemos ahondar y mirar qué más podemos nosotros brindar y conocer para poder orientar a esa persona, y en caso de que los pensamientos lleguen a tu mente, saber cómo, saber que llegaron, pero saber cómo sacarlos de raíz, porque si los dejas sanidad, automáticamente algo empieza a suceder. Entonces, cuando vemos esto, sabemos que existe una gran cantidad de situaciones y contextos que pueden provocar gran dolor. La muerte de seres queridos, la vivencia o experiencia de abusos sexuales, psicológicos, físicos, la sensación de culpa ante la responsabilidad que puede ser real o no de un hecho, de un accidente de tráfico, o perder por todo lo que tú has luchado en la vida. Entonces, todo esto te hace generar una serie de sentimientos, pensamientos que pueden terminar de esta manera. En Primera de Reyes, capítulo 19, verso 3 y 4, habla de Elías y dice, Elías se asustó, o sea, frente a lo que Jezabel le estaba diciendo, y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Yo sé que es muy de pronto muy directo, decir, bueno, ¿cuántas de ustedes han pasado por esto y no tengan la libertad de expresarlo, que tengan deseos de morirse o que hayan anhelado morirse? Entonces, pero Elías le sucedió y quedó escrito, y que en medio de que tenía ganas de morirse, dice, estoy harto, Señor, protestó, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. O sea, aquí vemos hombres de un potencial, de una unción muy fuerte, de una presencia de Dios muy grande, que no estuvieron exentos de pasar por esos momentos, de poder manifestar una situación como esta, pero que no se quedaron ahí. Entonces, por eso, cuando nosotros no entendemos o miramos o abordamos estos temas con mayor intensidad y llegar a la raíz, por decirlo así, por eso es que tenemos que seguir leyendo y las seguiremos leyendo si no empezamos a tratarla de verdad. Y fulanito, el pastor de tal iglesia, se quitó la vida. La pastora no sé qué, se tiró de un edificio, porque esas fueron las últimas noticias que estuvimos leyendo. Entonces, ¿cómo una cosa conlleva a la otra? Muchos que no saben lo que hablamos la vez pasada acerca de la depresión y se quedan ahí con la información y no hacen algo por salir de ella, van a seguir una línea de decadencia que puede, Dios nos guarde, de terminar de esta manera. Entonces, Elías, en medio de ese proceso y esa situación, que era esa batalla ahí con los profetas falsos y aún la intimidación de Jezabel, quiso, manifestó, se lo dijo a Dios mismo. Ahora, en Jeremías capítulo 20, verso 14 al 18, Jeremías 20, 14 al 18, Jeremías dice, maldito sea el día en que nací. Yo no sé si usted lo ha dicho así. Maldito sea el día en que mi mamá me trajo al mundo. Maldito sea el hombre que hizo sentir feliz a mi papá cuando le anunció, es un niño.
Que ese hombre sea como las ciudades que el Señor ha destruido sin compasión, que escuche gritos de dolor en la mañana y de guerra al mediodía. ¿Por qué no me mató en el vientre? Mi mamá habría sido mi sepulcro y yo nunca habría salido de su vientre. ¿Por qué tuve que salir del vientre de mi madre para ver todo este dolor y sufrimiento y para pasar lleno de vergüenza el resto de mi vida? Eso lo dijo el profeta Jeremías. Y no podemos decir que era que estaba endemoniado y como estaba endemoniado, entonces llegó a decir, a ver, permítame un segundo. Es que entran llamadas y cortan el Zoom. Entonces, ¿por qué tuve que salir del vientre de mi madre para ver todo este dolor y sufrimiento? Eso lo estaba diciendo un hombre que no, como les dije, no era que estábamos, a ver, hablando de que se le metió el demonio y entonces empezó a decir eso y se suicidó. No, lo dijo en un momento difícil donde él decía, pero es que los enemigos, todos los propios, los mismos de tal lugar de donde él era natal, no había nacido, se habían levantado contra él. O sea, hay momentos donde la mente puede estar tan agobiada que ahí es donde necesitamos ver de qué estamos nosotros revestidos. Pudo manifestarlo, pero no lo llevó a cabo. Entonces, en el Job, que fue otro, la gente dice, es que Job nunca se quejó. Job sí se quejó, lo que no hizo fue maldecir y murmurar contra el Señor, que es diferente. Pero en Job capítulo 10, el verso 1, dice, odio mi vida y voy a soltar todas mis quejas y daré rienda suelta a mi dolor. Odio mi vida y voy a soltar todas mis quejas y daré rienda suelta a mi dolor. Y en Job capítulo 3, verso 1 al 4, dice, entonces Job maldijo el día en que nació. Él dijo que desaparezca el día en que nací, que la noche en que se dijo es un niño se elimine completamente, que haya tinieblas en ese día, que Dios en las alturas no pregunte por él y que la luz del día no le resplandezca. O sea, estamos hablando de hombres que tuvieron experiencias en su humanidad tan fuertes que esos pensamientos de muerte llegaron, no por muerte natural, sino podríamos decir pensamientos suicidas, me quiero morir, quiero que hasta pedían que Dios mismo, hasta Jonás también, aunque no lo traigo aquí en referencia, pero Jonás también. Ahora, ¿qué debemos nosotros aprender? ¿Cuáles son las señales de advertencia de suicidio? ¿Cuáles son esas señales que debemos nosotros tener en cuenta? Porque muchas personas las pueden manifestar, decir, tenerlas al lado y nosotros ignorarlas, pero cuando tú las identificas, puedes también ayudar desde ahí. Entonces, ¿cuáles son las señales de advertencia? Estas señales de a Dios, amar a Dios, pero comienzas a decir, no, yo mejor quisiera morirme, yo mejor quisiera ya no estar aquí, no existir. Todas estas cosas tienen peso y son pensamientos que llegan, pero que tú tienes que saber darles el curso correcto. Número dos, hacen un plan o buscan formas de quitarse la vida, como buscar en línea. También están buscando así como cosas que, porque hoy encontramos todo, entonces van haciendo como una secuencia. Comprar un arma de fuego o almacenar pastillas. Muchas personas recurren a tomarse todas las pastillas que encuentren con tal de hacerlo. Sentirse vacío, sin esperanza, atrapado o como si no hubiera un motivo para vivir. O sea, esas personas que están de esa manera ya están presentando signos de que cualquier momento pueden tomar una decisión como esta. Hablar acerca de ser una carga para otros. Muchos dicen, muchas mamás en determinada edad o papás, cuando ven que los hijos son muy desapegados, o sea, no están pendientes, o que sus hijos hacen sus propias vidas y lo descuidan. Hay muchas mujeres que dicen, yo quisiera ya que, y meten a Dios, que Dios me llevara. O sea, pensar de esa manera, ¿usted cree que es muy espiritual porque está diciendo que Dios se la lleve? Que porque estoy metiendo a Dios de por medio, entonces es más espiritual el deseo suicida. Entonces, ¿cómo quisiera morirme ya? Que Dios me lleve para yo no ser carga para mis hijos. Entonces, todas estas cosas se van alimentando de alguna manera que no es sano, no es saludable. Son personas que usan mucho alcohol y drogas. Todas esas personas que están en medio
de esta condición, porque detrás de, lo hemos visto, las adicciones, y vamos a otra clase acerca de esto más adelante, detrás de toda adicción hay un dolor reprimido. Toda persona que usted ve consumiendo alcohol, drogas, es porque tiene un dolor que busca sanar de esa manera, y por eso llega el momento hasta que todos ya sabemos dónde termina esto. Actuar ansioso o agitado y comportarse imprudentemente. Dormir muy poco o demasiado. Hay personas que o están llenas de insomnio, no duermen, o duermen todo el tiempo porque ya no tienen ganas ni aliento de vivir. Evitar a la familia o amigos y van a sentirse aislados. Mostrar ira o hablar acerca de venganza. Mostrar cambios extremos de humor. Y despedirse de sus seres queridos y dice y arreglar los asuntos pendientes. Y por eso les decía que entendieran lo que había hecho Aitofel. Dice que Aitofel fue y arregló sus asuntos familiares y fue y se ahorcó. Y Aitofel estaba cerca de David, fue el mejor amigo de David, el consejero. Dice que juntos comunicábamos dulcemente los secretos en la casa del Señor. Y para estar cerca del rey no debía ser cualquier persona, tenía que ser una persona que estuviera al nivel de la confianza, de la espiritualidad, de todo. Pero mira, mira cómo terminó. Entonces, por eso no podemos garantizar X o Y cosas, sino estar muy alertas y tener nuestros sentidos espirituales también muy abiertos. Algunas personas pueden decir a otros acerca de sus pensamientos suicidas, otros, sin embargo, pueden ocultarlos. Y esto puede ser muy difícil identificarlo, ¿no? Porque se puede ver muy bien, muy bañadito, muy vestido, muy bien, pero realmente está pensando quitarse la vida. Según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio está entre las primeras 15 causas de muerte a nivel mundial y es la primera causa de muerte violenta. Según estimaciones recientes, cada año se suicidan en el mundo 1 millón de personas. 1 millón de personas. Tú no sabes cuántas de las personas con las que hablas a diario tiene ya ese pensamiento, aun cuántas de las que están en las congregaciones, aunque están ahí sentados, están albergando esa idea. ¿Qué podemos hacer para prevenir la conducta suicida? Y esto, por eso esto es una clase donde miramos los recursos, las herramientas, porque aquí todos sabemos orar, todos sabemos ayudar y todos sabemos buscar de Dios. Pero ¿qué podemos hacer para prevenir la conducta suicida? Si se quieren poner en marcha medidas preventivas en relación con el suicidio, lo primero que debe hacerse es estudiar cuáles son los factores de riesgo y cuáles son los factores de protección. Factores de riesgo y factores de protección. Identificarlos nos puede dar pistas de cómo nosotros podemos intervenir. Ahora, los trastornos mentales se consideran uno de los factores de riesgo más importantes y prevalentes en cuanto al suicidio, y poco se le tiene cuidado porque todo se espiritualiza y no se tiene en cuenta que hay gente con problemas en su salud mental. Y se descuida esa parte porque todo o son demonios o ya no más, y no se tiene en cuenta de lo otro que puede estar pasando a la persona. Es por eso que se le ha dedicado especial atención en este aspecto, porque hay muchos de estos factores que estamos hablando, que dentro de esos trastornos se destacan el trastorno bipolar. Y mucha gente la persona le dicen, no, es que estás toda bipolar, y lo toman como un juego y como risa y como tratando de hacer burla o sarcasmo, pero realmente una persona bipolar está sufriendo de algo que puede ser muy, muy delicado y tiene factor de riesgo de suicidio. La depresión, que vuelvo y digo, ya lo vimos, los trastornos psicóticos, la esquizofrenia. Muchas personas que son esquizofrénicas no han sabido identificar esto y se manejan así, creen que eso es normal y por eso tanta confusión. Ahora, se puede hablar de intentos previos de suicidio, como ya lo vimos anteriormente, dentro de esos factores, de un historial familiar donde mi abuelo, mi tatarabuelo, o mi mamá, o mi tío, hay en la familia personas que ya han recurrido al suicidio, eventos vitales y estresantes como pasar por un divorcio, dificultades económicas, no tener un apoyo sociofamiliar adecuado o realmente no existe. Entonces todo esto empieza a generar en el ser humano como esos pensamientos que poco a poco, si no se tratan, van a terminar siendo una realidad. Ahora, a pesar de lo anteriormente dicho, no hay que olvidar que también existen factores de protección, y los factores de protección se definen como aquellos que disminuyen de alguna manera la probabilidad de que se lleve a cabo ese suicidio, aun cuando estén presentes ciertos factores de riesgo. Entonces, vamos a hablar de esos factores de protección, que son la habilidad para las relaciones sociales. O sea, necesitamos nosotros aprender a desarrollar esa habilidad para las relaciones sociales, aprender a tener confianza en uno mismo y apoyo sociofamiliar de calidad.
No, aquí vuelvo y digo, no ha abordado la confianza en Dios, la fe en Dios, porque usted la tiene. Todos la tenemos, ya eso está ahí. Ahora, ¿cómo yo desarrollo habilidades para relacionarme, confianza en mí misma y ese apoyo que puedo recibir de la sociedad, de las personas de mi entorno y también de la familia? Ahora, vamos a mirar algunas creencias que son erróneas frente a lo que tiene o tiende a pasar con lo del suicidio. Por ejemplo, vamos a ver el criterio equivocado y vamos a ver cuál es la realidad. El criterio equivocado número uno, es decir, la persona que se quiere matar no lo dice. Ese es el criterio equivocado. La realidad es que de cada 10 personas que se suicidan, 9 dijeron claramente sus propósitos y la otra dejó entrever sus intenciones. O sea, por eso cuando una persona habla de quitarse la vida, no lo tomen tan a la ligera, no lo tomen como, ay, lo digo porque eso es puro cuento, eso no lo quiere hacer. Eso hay que ponerle cuidado de alguna manera porque ahí están las estadísticas. De cada 10 personas que se suicidan, 9 lo anunciaron, pero no le colocaron atención. Segundo criterio, criterio equivocado. La persona que lo dice no lo hace. La persona que lo dice no lo hace. Toda persona, lo que es la realidad, toda persona que se suicida expresó con palabras, amenazas, gestos o cambios de conducta lo que ocurriría. Toda persona que se suicida lo expresa de alguna manera y por eso nosotros debemos estar muy alertas y no creer, aquí vienen otros criterios equivocados. Otro criterio, el tercero, la persona que intenta el suicidio no desea morir, solo desea hacer alarde o que le coloquen atención. Entonces, la realidad es que aunque no todas las personas que intentan el suicidio desean morirse, es un error tildarles de alardosos o que quieren hacer ruido, pues son personas a las cuales les han fracasado tal vez sus mecanismos útiles de adaptación y no encuentran alternativas excepto atentar contra su vida. O sea, desde donde lo miremos es delicado. Otro criterio equivocado. Vamos con el siguiente, Olguita. Muchas veces dicen las personas, si de verdad se hubiera querido matar, se hubiera tirado delante de un tren. Si de verdad se hubiera querido matar, se hubiera tirado delante de un tren. La realidad es que toda persona con riesgo suicida se encuentra en una situación ambivalente, es decir, con deseos de morir y también de vivir. Y el método elegido para el suicidio no refleja los deseos de morir de quien lo utiliza. Y ahora, proporcionarle otro de mayor letalidad es calificado como un delito. O sea, miren lo que está diciendo. Está diciendo, no, si hubiera querido matar, porque no va a buscar, o sea, como que le está facilitando el escenario. ¿Cuántos errores se pueden cometer frente a esto? Ahora, otro pensamiento, creencia errónea. La persona que se repone de una crisis suicida no corre peligro alguno de recaer. Entonces tenemos, por ejemplo, en el ámbito de la iglesia, ya oramos, ya está, ya fue, pero no, nadie sabe lo que pasa en esa persona. El Señor decía en medio de la palabra que cuando una persona, cuando el espíritu inmundo dice, ve que la casa ha sido limpia, que está ordenada, dice, voy a volver con 7 peores. Entonces, si la persona que recibe de parte de Dios esa verdad, esa liberación de lo que está en el momento pasando, pero no trabaja en conocerse y no trabaja en saber hacer respuesta, en saber tener respuesta a lo que hace frente, pues obviamente todo va a volver. Y entonces dice, la persona, vamos en el criterio, que la persona que se repone de una crisis suicida no corre peligro alguno de recaer. A ver, aquí están ingresando. Ya. Entonces, casi la mitad de las personas, que esta es la realidad, casi la mitad de las personas que atravesaron por una crisis suicida y consumaron el suicidio, lo llevaron a cabo durante los 3 primeros meses tras la crisis emocional, cuando todos creían que el peligro había pasado. Cuando todos creían que el peligro había pasado. Otra creencia o criterio erróneo. La persona que intenta el suicidio estará en peligro toda la vida. Entre el 1%, según la realidad, y el 2% de las personas que intentan el suicidio lo logran durante el primer año después del intento. Lo logran dentro del primer año. Y entre el 10% al 20% lo consumarán en el resto de sus vidas. Una crisis suicida dura horas, puede durar días, raramente semanas,
por lo que es importante reconocerla para su prevención. Así que yo creo que usted que está tomando notas, si lo vivió, o si a cada rato que tiene una crisis dice, me quiero matar, me quiero morir, y qué pasaría si me tirara de aquí, si me le tirara un carro, o sea, son cosas que toca evaluar y que no se pueden pasar tan a la ligera, porque realmente nosotros debemos, entonces, y ahora, si no lo ha sido con nosotros y Dios nos guarda de todo esto, ¿cómo vamos a ayudar a otras personas de nuestra familia, incluso de la iglesia, personas que están que las llevamos a que conozcan del Señor, pero que tienen esos pensamientos? Y que el hacer la oración de fe no fue solo ahí en el momento, sino que hay que hacer, mirar un seguimiento. Entonces, todo esto tiene una esencia, una connotación y tenemos que trabajarla. Otro criterio erróneo. Toda persona que se suicida está deprimida. Aunque toda persona deprimida tiene posibilidades de realizar un intento de suicidio o un suicidio, al comienzo vimos que era el intento y que es el suicidio, no todas las que lo hacen presentan ese desajuste. Pueden padecer esquizofrenia, pueden ser personas alcohólicas, pueden ser personas que tienen trastorno de personalidad. Vamos con la siguiente. Bueno, vamos con la siguiente. Toda persona que se suicida es un enfermo mental. ¿Vamos en ese criterio? Sí. Las personas con enfermedades mentales se suicidan con mayor frecuencia que la población en general, pero no necesariamente hay que padecer un trastorno mental para hacerlo. La persona que no ha sabido darle la gestión correcta al dolor emocional que puede estar enfrentando, como los riesgos que dije al comienzo de la clase, están propensas totalmente a pasar por estas situaciones. Criterio erróneo. El suicidio se hereda. No está demostrado que el suicidio se herede, aunque puedan encontrar muchos miembros de la familia o algunos que hayan terminado con sus vidas de esta forma. En estos casos, lo heredado, escúchenlo bien, porque yo les dije al comienzo que podía ser una maldición generacional, pero aquí va el desenlace de cuál es el hilo de la maldición generacional. En este caso, lo que se hereda es la predisposición a padecer determinada enfermedad mental en la cual el suicidio es un síntoma principal, como por ejemplo trastornos afectivos, las esquizofrenias. Entonces, el familiar esquizofrénico se suicidó. El suicidio no se hereda. Lo que traen de raíz es la esquizofrenia, el trastorno. Espero me esté haciendo entender, ¿no? Que porque todos se suicidaron, pero viene, ¿cuál es la raíz de que hayan llegado a finalizar con su vida? La raíz está en el trastorno que padece, que se está heredando, que se está pasando, y hay esa predisposición. Otro criterio erróneo, el suicidio no puede ser prevenido, pues ocurre por impulso. Toda persona, antes de cometer un suicidio, evidencia una serie de síntomas que han sido definidos como síndrome presuicidio. Síndrome presuicidio, consistente en constricción de los sentimientos, el intelecto, se inhiben de la agresividad, la cual ya no es dirigida hacia otras personas, se la reservan para sí, y la existencia de fantasías suicidas. Y todo lo que puede ser detectado a su debido tiempo y evitar a cabo que lleven sus propósitos. O sea, lo hemos hablado, de alguna manera lo van a estar manifestando. Ya no les interesa nada, ya no les importa nada, que haga lo que sea, porque ya hay preconcebida la idea de lo que va a suceder. Otro criterio, solo los psiquiatras pueden tomar medidas en prevenir el suicidio. Y es cierto que los psiquiatras son profesionales experimentados en la detección del riesgo de suicidio y su manejo, pero no son los únicos que pueden prevenirlo. Cualquiera que esté interesado, como tú o como yo, en auxiliar a personas en esta situación de riesgo, puede ser un valioso colaborador en su prevención. Hay una frase que retomé ahí que dice, el suicidio es la peor especie de asesinato porque no deja lugar al arrepentimiento. Nosotros que hablamos de la fe, del arrepentimiento, de perdón de pecados, ¿cómo debemos nosotros saber enfocar un mensaje de tal forma que una persona que esté al borde del suicidio pueda darle la vuelta y pueda entender y haya un cambio en su pensamiento para poder ayudar?
Entonces, yo creo que todos estos temas nos retan a mirar cómo lo estamos abordando, porque a veces, no, pastora, mire que fulanito, un amigo, un familiar, una persona intentó suicidarse y ya, lo dejamos ahí. No, ya lo llevamos aquí, allá, oraron por él, pero no hicieron seguimiento. Y por eso estábamos viendo los criterios erróneos. No, no lo hizo, no lo va a hacer. A los 3 meses resulta que lo hizo. Al mes, al año, a los 6 meses no dura tanto la crisis suicida. Entonces, todas estas cosas nos deben generar una alerta y en nuestra personalidad tener ese cuidado de que esos pensamientos lleguen a nosotros. Sí, como de mucha risa, pero yo hoy hablando y muchas veces lo he dicho, ¿no? De que cada día es un regalo, de que cada día Dios nos permite tantas experiencias bonitas. A veces en mis historias de WhatsApp yo digo, la gente, qué linda que pasa y no se aburre de verme. Yo, para mí la forma como Dios me permite desarrollar, no que no haya momentos difíciles, porque los hay, no que no hayan situaciones fuertes, porque las hay, pero es más valioso ver que es un regalo del Creador, que es un regalo que Dios me está permitiendo el estar ahí. Entonces yo decía, ay, no, le decía hoy una pastora, hoy voy a hablar del suicidio, porque, ay, a mí sí me da mucho dolor morirme, o sea, a mí me duele, le decía yo, y se ríe ella, y le digo, no, pero es que la vida, mientras estemos aquí, hay que aprender, un día ya no vamos a estar, porque así el creador lo determinó, el hombre nace, se reproduce y muere, ya, esa es la esencia de la vida. Pero mientras estamos aquí, a veces los problemas quieren venir a enredar tanto la situación que muchos dicen, no, mejor sería morirme. Hace muchos años tenía una persona que se casó y llevaba un año y medio de casada cuando descubrió que su esposo tenía adicción a la pornografía. Se le quedó algo en el computador, ella fue a imprimir y cuando fue a imprimir encontró todo lo habido por haber, una decepción impresionante porque eran líderes, ya iban para ser pastores de una congregación y ella se encontró con eso. No lo habló con nadie de momento, no lo hablaba, pero en el momento que habló conmigo dijo, pastora, yo quiero morirme, o sea, yo no quiero vivir. Si yo ya me casé con él, él no va a dejar eso, yo prefiero que Dios me corte para yo no fallarle. Y una cantidad de cosas que yo dije, pero ¿y esta de dónde saca eso? O sea, que una persona viene a acabarle su existencia porque sencillamente se dio cuenta de eso y ella le parecía tan grave que ya no iban a ejercer el pastorado, que ya no iban a estar desarrollando un ministerio por esa adicción que él tenía y que no era fácil hablarla o manejarla. Entonces dice, yo prefiero que Dios me corte. Y yo decía, ay, Dios mío, dicen eso y les da una gripa y están llamando a todas las cadenas de oraciones habidas y por haber, porque hay una ambivalencia, lo vimos en me quiero morir, pero quiero vivir, o sea, entonces por eso yo decía, no, no, a mí sí me da mucho dolor morirme, o sea, la vida es tan bonita, tan bella, todo lo que Dios nos permite hacer, crecer, desarrollar propósito, o sea, todo eso, solo el que puede entenderlo va a mirar que es solo el dador de la vida determina cuándo ya se acabó, pero no nuestros pensamientos. Y hay que tener cuidado con esos pensamientos. Yo les cuento que averigué en nuestro país, en Colombia, dice que solo en enero de este 2023, el Instituto de Medicina Legal reveló que en nuestro país se registraron 226 casos de suicidio, 44 más de los reportados en enero del 2022. Y según las estadísticas, quiere decir que entre el 2022 y enero del 2023, 3.061 personas decidieron acabar con sus vidas. 3.061 personas. Ahora, según el Ministerio de Salud y Protección Social en Colombia, existen algunas recomendaciones para tener en cuenta frente al suicidio a través de una campaña que se llama Hablemos de Salud Mental. La iglesia no habla de salud mental. La iglesia todo el tiempo habla de la salud espiritual y la vida espiritual, dejando de lado, somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, todos lo espiritualizan y el espíritu y el espíritu y el espíritu. Y esos son espíritus, pero tu mente cumple una función y hay que trabajar de tal forma que la espiritualidad correcta arrope y nos lleve a una vida sana, un equilibrio sano en todas las áreas. Entonces, la salud mental, no se habla de eso, porque todo el mundo cree estar bien, pero en la iglesia hay más de uno loco. O sea, de verdad que sí, en las iglesias hay más de uno loco, a veces empezando desde los pastores en adelante. Hablo de lo que era en el sentido, que ustedes lo entiendan, de cosas que tienen que ver con trastornos, con situaciones que creen y asumen que son verdades absolutas porque son los ungidos de Jehová, pero que no se preparan y que no van a la fuente a reconocer que como seres humanos también necesitan y necesitamos ayuda. Muchos de medio de su orgullo y todo, no, yo pediré ayuda, yo siempre estoy bien, a mí la ayuda me la revela Dios, pero tienen un trastorno, son esquizofrénicos
esquizofrénicos, tienen muchas cosas que están en su humanidad, que vienen tal vez en su ADN, pero que no les reconocen porque no se dan el lugar de entender que todos, absolutamente todos, somos falibles en medio de situaciones como estas. Así que por eso le dije, empecé con las noticias, muchas noticias de pastores, muchas noticias de personas que acabaron con su vida y no importaba ni la iglesia más grande, ni la iglesia más pequeña, ni el liderazgo grande, pequeño, no, son seres humanos común y corriente. Ahora, está bien, dice el Ministerio de la Salud y Protección Social en Colombia, eso está en la página de ellos, que está bien buscar apoyo en otras personas. La iglesia debe generar frentes de alguna forma para ayudar. De esta manera, las personas llegan y a veces no hablan, no exteriorizan lo que sienten. Le podemos enseñar discipulado, le podemos enseñar a leer la Biblia, le podemos enseñar los evangelios, enrutarlos al bautismo y ellos tener pensamientos de suicidio, porque no se abre la posibilidad de que la persona exprese lo que está pasando a través de un cuestionario, que la persona diga, se confronte, ha tenido pensamientos de suicidio. Sí, no, no digo que algunas no lo hacen, unas lo hacen, no todas caen en obviar eso, pero es bueno estar preparados como iglesia. En esta página dice que existen diferentes fuentes a las que te puedes acercar para buscar ayuda. Ellos mismos aconsejan, busquen ayuda en familiares cercanos, en amigos, en profesores, en adultos de confianza y en líderes espirituales, aconseja la página del ministerio. Esas son las líneas todavía que no he nombrado, Olguita. Entonces, ellos aconsejan que líderes espirituales pueden brindar una ayuda y nosotros nos estamos preparando cada día y tenemos como esa connotación de ser líderes a nivel espiritual. ¿Cómo estamos nosotros ayudando y apoyando a las personas que pueden estar pasando por situaciones como estas? Entonces, en algunas ocasiones, dicen ellos en la página, los problemas pueden llevar a las personas a pensar que la vida no tiene sentido o no vale la pena vivirla. Y les estoy hablando desde el conocimiento, desde testimonios reales. Hace 4 años tuve la oportunidad de conocer una mujer de Dios, una pastora de una ciudad que tiene su ministerio bien establecido. Descubrió una infidelidad de su esposo pastor, que siente todo eso se tiene que quedar en que las ovejas no sepan, en que el mundo no se entere. Entonces, esta mujer me dice, lo descubrimos, las cámaras de la iglesia grabaron todo, al pastor se le olvidó que habían cámaras en la iglesia, entonces esas cámaras tenían la evidencia de lo que había pasado, y ella como mujer me dice, pastora, yo intenté tirármele a una camioneta que estaba pasando, lo intenté, porque no quería vivir esto. Por eso yo les digo, esto no es cuestión de títulos, necesitamos nosotros tener mucho cuidado con lo que sucede, con las situaciones fuertes, porque esos pensamientos, nosotros no tenemos la mente cualquiera, y es cuando viene a entenderse que dijo Pablo, que tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo no te va a llevar al suicidio, la mente de Cristo no te va a llevar al fracaso. Ahora miramos hombres como Elías que dijeron, no, quítame la vida, o sea, lo manifestaron, lo pensaron, pero se lo decían a él y se refugiaron en él, vivieron ese momento y se refugiaron en él. Un Job que salió adelante en medio de su situación, un Elías que siguió siendo un tremendo profeta, aunque entregó el manto a Eliseo, pero no fue cualquier manto. Un Jeremías que siguió profetizando, pero no siguió diciendo, no vemos cada 3 capítulos y se quiso suicidar Jeremías y volvió y se quería suicidar Jeremías. No, quedó una vez registrado que manifestó eso y ya sucedió y ya pasó, porque son momentos de momentos. Ahora, ellos dicen en la página que existen algunas señales y las advierten que la gente debe prestar atención. Dice, por ejemplo, si las ganas de llorar son frecuentes y sienten mucha desesperanza, con un estado de ánimo variable, con mucho negativismo, algunos pensamientos de mejor morirse, pérdida de interés en las cosas que siempre ha disfrutado, en el sueño, en el apetito, dice, es necesario que solicite ayuda con un profesional. Ellos mandan esa orientación. Nosotros cómo estamos orientando o cómo estamos recibiendo cuando vienen esos pensamientos, a quién buscamos, a quién le hablamos y le decimos, oye, mira, me pasó esto por la cabeza, estoy pasando esto tan fuerte que quise manifestar esto. El solo hecho que tú lo hables con alguien, ya lo sacaste. Y si lo recibió alguien que te va a decir, mira, eso no, Dios te va a ayudar. O sea, ahí ya hubo ya se trabajó en el asunto. Pero si tú lo piensas y lo dejas ahí, ahí es el problema. Ahora sí vamos con lo que yo quería mostrarles rápidamente en nuestro país. No sé si Rosy alcanzó a entrar, no sé si terminó la, si está Rosy, me avisan por favor, si no seguimos. Las líneas, dice, de atención en el país. En Colombia existen líneas de atención gratuitas para las personas que quieren buscar ayuda por conducta suicida. Yo por un momento me imaginé esas líneas. ¿Cómo sería la llamada? ¿Quién recibe la llamada? ¿Qué instrucción debe tener?
¿Qué preparación debe tener para poder escuchar a alguien y ser un, entre comillas, un salvador? Quien le salve la vida a esa persona en ese momento. Ok, gracias, Janet. Quien le salve la vida en ese momento. Y dice que en Bogotá, ahí está la línea psicoactiva, psicoactiva distrital, línea telefónica gratuita, hay línea de WhatsApp, y bueno, y hay un buzón psicoactivo también, que hay un correo electrónico. Y también me gustó que dice que está la línea 106 y la línea 106 se llama El poder de ser escuchado. Yo decía, Dios mío, mire, eso como iglesia debemos adoptarlo. Hay una línea tal para personas que están teniendo situaciones o que han pensado del suicidio. Hay una línea específica. Queremos atenderte porque no podemos solo limitarnos a que canten, oren y salgan y se vayan, porque hay mucha gente que no habla, necesitamos escuchar, no va a los grupos pequeños, no va a las reuniones de semana, solamente van un día a la semana y ya, pero si hay algo que los motive a hablar, si hay algo que, lo que ellos ven y dicen, hay una línea o puede escribirnos o envíenos un correo, pero específicamente hablando de estos temas, pensamientos suicidas, adicciones, todo esto, yo creo que podríamos trabajar más desde la raíz con grupos específicos, con personas que necesitan salir de ahí de una manera radical. Entonces, esto lo encontré a manera general y también encontré, que lo van a ver ahí, creo que es la última diapositiva, donde hay un día de prevención del suicidio internacional. Ahí está. La Organización Mundial de la Salud estableció desde el 2003 el día 10 de septiembre como el Día Mundial para la Prevención del Suicidio con el objetivo de que las naciones del mundo implementen y promuevan acciones para su prevención. O sea, el 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. O sea, yo digo, hay cosas que por naturaleza y como iglesia nosotros debemos adoptar y decir, no podemos seguir engrosando las filas de pastores, de ministros, de gente que conoce de Dios que recurren al suicidio. ¿Por qué? Porque es que es impresionante. Y solo se llenan las noticias, el Facebook, las redes, todo el mundo hablando del pastor y la familia bonita que se suicidó, de fulanito, pero ¿qué estamos haciendo para poder trabajar y prevenirlo personalmente, con los demás, en la familia, muy atentos, los jóvenes que en estos tiempos ven en las series de televisión, en las series de cine, en todo lugar, cómo suicidarse puede ser algo normal y adoptan estas conductas, adoptan esto. Entonces, antes de finalizar, yo invité hoy especialmente a la pastora Susana Sánchez, que ella, estamos haciendo un proyecto bien especial con su testimonio de vida, y qué mejor que no hablar solamente de lo que investigamos, sino de la experiencia. Y yo le dije, como conozco la historia y la estamos escribiendo, yo le dije, pastora, me gustaría que tú pudieras hablar de tu experiencia cuando pasaste ese tiempo donde quisiste acabar con tu vida y en estos minutitos, pastora, gracias por querer abrir tu corazón y contarnos esto y cómo eso que vino a tu mente, esa situación que abrumaba tanto, te llevó como a buscar la manera de acabar con la Dios la existencia. bendiga, pastora. Pues muchas gracias por la invitación y sí, pues quiero compartir, ¿verdad? Yo tuve 3 intentos de suicidio en total antes de recibir al Señor Jesucristo. Y mi primer intento fue por ahí por los 16 años. Y yo recuerdo que lo que hizo o activó eso, yo creo que siempre quería morir, ¿no? Porque lo hizo que sucediera. Y yo no le dije a nadie, yo estaba escuchando que a veces hay personas que lo dicen, yo no se lo dije a nadie, yo lo hice en secreto y recuerdo que esa vez habíamos encontrado a mi papá con una jovencita, yo creo que un poquito mayor que yo, y eso fue como que desató algo sobre mí porque empecé a pensar otra persona, hay cositas así. Entonces lo que hice fue ir a mi casa y a escondidas de mi familia, yo lloré y lloré, tomé un frasco de pastillas que yo tomaba porque mi mamá me había llevado con un doctor y eran anfetaminas. Y los tomé, yo creo que eran como unas 30 pastillas, pastora, pero no pasó nada conmigo. Me recuerdo que después que miré que nada estaba sucediendo, quise agarrar una corta pluma y cortarme las venas y cortarme el cuello. Tampoco sucedió nada. Ahora entiendo que era un propósito de Dios
que yo estuviera en el mundo. Después yo tuve otro intento de suicidio, ya casada con hijos. Aquello que le platiqué del pleito con mi hermano y mi esposo, como que el perder parte de mi familia o que verme muy presionada en situaciones difíciles, eso era lo que causaba que yo tuviera ese desorden de querer ir a acabar con mi vida. Y recuerdo que yo vivía enseguida de la casa de mis padres y fui, agarré, ellos tomaban unas pastillas para dormir, porque no tenían paz, en realidad siempre tenían que medicarse, y yo me tomé también pastillas de estas. Y allí sí perdí el sentido, yo no volví a recuperar el sentido hasta que estaba en un hospital. O sea, a mí ya no me interesó esposo, no me interesaron hijos y yo ahí quise acabar con mi vida. La tercera fue de una camioneta y yo quería morirme. Y mi pensamiento era, me voy a morir y voy a acabar con mi vida ya de una vez y no voy a sentir nada. Pero, oh, sorpresa, yo creo que le conté, yo no me morí, o sea, yo me quedé en medio de la oscuridad en una carretera. Y yo decía, no, yo yo no me quiero morir con un carro que venga y me atropelle, yo quería morirme al instante, pero no sucedió así. Entonces, nunca lo dije que yo lo quería hacer, lo traté de hacer, ahora entiendo que Dios me dejó con un propósito para que estuviera aquí en la tierra porque tenía que hacer algo. En aquel tiempo no conocía mi propósito. Ahora, yo tuve pensamientos suicidas hace 5 años, cuando tuve, yo lo voy a contar en el libro, pero ya no era pastora todavía, pero tuve pensamientos. Solamente vino un pensamiento de una voz que me dijo, mátate y te matas tú con tu hija, porque iba manejando fuera de la ciudad con mi niña y el problema había sido causado, un problema con mi niña en la iglesia, y oí esa vocecita que me dijo, mátate y mata a tu hija, vete en una curva y vete y ya se va a acabar el problema que tienes. Pero yo empecé a reprender, empecé a orar y le dije, Señor, esto no viene de ti, yo lo ato, lo reprendo, y lo que hice fue decirle a mi niña, vamos a cantar alabanzas. Abrí los vídeos para que el aire corriera y empezamos a subir todo volumen las alabanzas. Empecé a cantar, conoce Leticia, y le dije, mira, vino un pensamiento así, así, y empezamos a orar y todo, y eso se desapareció. O sea, ya no tenía control sobre mí, ya no, pero antes sí, o sea, sí lo hice y lo intenté y solo quedaron en intentos porque no sucedió. Para la gloria de Dios, aquí estoy. Gracias, gracias, pastora, pero qué fuerte experimentar y saber que vienen esos pensamientos y que los quisiste llevar a la acción. Y yo sé que así como tú lo hablas, muchas personas lo han vivido, lo han experimentado y por eso necesitamos poder tener ese conocimiento para ayudar a otros. No sé, micrófono abierto unos minutos mientras si alguien quiere hablar o compartir algo sobre el tema. Y Urania está otra vez. Bueno, les dije al comienzo, ya que estamos terminando, les dije algo ayer, en medio de todo lo que estoy haciendo acá en la República Dominicana, pues los tiempos se me acortaron un poquito. Como han visto en algunos escenarios, tuve el privilegio de lanzar 2 libros, uno acá de hombres, otro de mujeres, estar en una conferencia y fue el tiempo así. Al hablar con Rosy, dijimos, la corremos, entonces si nos corríamos ya perdíamos el lugar que es el último jueves del mes porque ya pasaríamos al primero del mes, entonces no, por terminar hoy cumplimos, nosotros cumplimos, lo que no fue que la anuncié como se debe, pero yo sé que nosotros somos multiplicadoras de buenas noticias y lo vamos a lograr de poder mantener estos temas. Si quieren abrir el micrófono, alguien que quiera aportar antes de irnos para escucharles, si puede compartir después. ¿Quién me está escribiendo aquí? A ver, Claudia escribió, Yurley, bendiciones, dice, con el rey Saúl era atormentado por demonios, solo calmado con las de David. Felicidades, pastora, gracias.
Aquí les estarla. Bueno, Anis, las que estén ahí, por favor. Lucy Vianney. Yo no sé si Betania María Araujo es la pastora Luisa. Bueno, unos minutitos antes de irnos, quisiera escucharlas. ¿Cómo les pareció el tema? Al, Yurley, bendiciones, te Pero, escucho. pastor, usted siempre me confunde. Parece que yo soy Betty, la del hotel, la que compró sus maravillosos libros allá. Ay, Betty, sí, Betty. Estuve en su Betty, conferencia, que fue fenomenal. Dios mío, véanla de nuevo, que está riquísima. ay, Betty, pero es que tienen el mismo apellido, pero bueno. Yurley, te escucho. Hola, pastora, bendición a la charla, de verdad que verla es una bendición. La felicito por esos lanzamientos de esos libros. La verdad que el tema es muy bueno y verdad que en la iglesia hay mucho, se presenta mucho, ¿no? Uno cree que no, pero en la iglesia, sobre todo en los pastores, han pasado por muchos episodios así en sus vidas porque muchas veces los pastores no tienen de pronto a quién comentarles, ¿sí? Porque si le comentan a algún miembro de la iglesia, pues obviamente no lo va, o sea, los pastores no tienen como pastores de apoyo, pastores amigos que de pronto les puedan dar un consejo o algo, sino que todo como que lo interiorizan y no tienen con quién compartir estas anécdotas y que otras personas le den consejos, ¿sí? De cómo poderse sanar también, porque ellos también vienen igual que Ujú, nosotros, o sea, todos los pecadores, ¿sí? Vienen con un ujú, pasado, así como lo comentaba eh, la muchacha que compartió ahorita el testimonio, todos traemos un pasado y ese pasado vuelve otra vez al presente y al futuro y está ujú, recordándolo todo el tiempo, pero está en nosotros y en nuestros pensamientos eliminar eso. Cuando llegan esos pensamientos, tenemos que tener un carácter, por eso tenemos que formarnos digamos, en el carácter de Jesús para poder evadir esos pensamientos, porque de una u otra forma, cuando llega un caso digamos así, de tolerancia, de rabia, de ira, de enojo, pues el enemigo se aprovecha de eso y llegan a atormentarnos. Entonces, ahí es cuando debemos estar equipados como lo hizo ella con lo de la alabanza, está muy bien, porque es una arma fundamental, debemos estar con ujú, las armas espirituales para poder atacar, porque dice que el enemigo viene como león rugiente, siempre buscando a quien devorar, y anda, él viene solamente a robar, matar y destruir, ¿sí? ujú. Entonces, es como armarnos para poder enfrentar esas batallas que él quiera traernos, ¿sí? A nuestras vidas y a nuestras familias. Así es, Así es, así es. así es. Bueno, Janet Bueno, dice, cuando mi Janet hijo dice, cuando murió, mi sí hijo se me vino a la murió, mente sí se me vino a morirme, la mente morirme, pero pensé quién iba a cuidar de pero mi hija. En el pensé quién momento iba a tenía cuidar de mí. 4 En el años. momento tenía 4 Bueno, años. todo Bueno, esto puede todo pasar, esto puede suceder. puede Yo porque pasar, me puede escucho con suceder. eco, Yo porque me escucho por con your eco. ley. Por your ley. Sí, ya. Yo tengo un testimonio que yo viví cuando yo quedo embarazada. Yo tengo unos gemelos que hasta en la actualidad tienen 13 años, ¿sí? En ese entonces, ellos tenían como 3 añitos y uno cree que lo espiritual no influye, pero influye muchísimo. En ese entonces, pues yo no era conocedora del cristianismo y yo iba solamente a la iglesia católica. Resulta que nosotros llegamos al cristianismo producto de eso. La niña, en ese entonces, la gemelita, ella se quedaba callada en los rincones de la casa, eh, lloraba, se levantaba a medianoche gritando. Yo le decía a mi esposo, pégale, yo vivía con un desespero. Yo era, o sea, me llegaban pensamientos como de acabar con ellos, porque como me tenían, o sea, me tenían tan absorbida los dos, sí, porque eran dos y tenía solamente el apoyo de mi esposo, pues mi mamá venía esporádicamente, mi suegra también, pero ahí me tocaba esconder los cuchillos porque me llegaban también pensamientos de que no, que Wow. acababa con ellos, no, que mira, uy, no, eso era terrible, eso era una lucha terrible. Yo quería salir corriendo. Entonces, en ese entonces, pues, un compañero de mi esposo, en ese entonces era líder de pareja, ahorita son pastores, él le comentó de una situación similar con la hija de él, sí, que había visto algo espiritual y todo eso, pero me dijo mi esposo, pero como tú no me crees, ve y habla con la esposa de él. Entonces yo fui a hablar con la esposa de él y ese mismo día me hicieron la primera liberación. Ujú, Resulta que aquí a la casa venía una señora a hacerme unos masajes adelgazantes.
y pues yo no sabía la imposición de manos, ella, la señora usaba aceite, ella decía, no, que yo le hago masajes a esas señoras y ellas están que se separan, ¿no? Me contaban un poco de cosas, pues yo como no creía, sí, en ese entonces de Ajá. la parte espiritual no tenía conocimiento, entonces pues yo la escuchaba, no, que mi marido me echa tierra de muerto, que mi marido me hace Ay, brujería, que me hace no sé qué, y bueno. Total, después de que me hicieron la liberación, la niña ya hablaba, ya es porque ya es muy de hablar, muy comunicativa y muy contenta. Entonces ahí fue donde empezamos nosotros a asistir a la iglesia. Y le cuento que la señora nunca más volvió, o sea, sin yo decirle no venga, esa señora no volvió más a la casa. Entonces claro. yo le cogí hasta un temor, yo dije, Dios mío, ¿qué tal que se aparezca esa señora? Pero sí, o sea, es como el enemigo ataca y empieza siempre el pensamiento, ¿no? Manda los Sí. dardos al pensamiento de haz esto, haz lo otro, pero en nosotros está el tener como el dominio, ¿no? Por El eso dominio, te dominar. dije, es que la Biblia dice, tenemos la mente de quién, Ya ahorita de Cristo, de en ese Cristo. entonces, Esa en es, ese entonces del esa es mundo. la que debemos tener. Bueno, aquí siguen bueno, testimonios y yo tenía mis dos hijitas mayores, pero entré en una fuerte depresión y al sentirme despreciada por mi mamá y decepcionada por mi esposo, me quedé muy sola, muy lejos de Bogotá y me tomé un vaso con whisky y eché como 30 pastillas que machaqué y polvo, la revolví, me la tomé, la señora Emma, la dueña de la casa donde yo vivía, ella y su hijo me llevaron al hospital y me lograron salvar la vida. Bueno, eso, gracias, qué bueno abrir el corazón, qué bueno poder decir las cosas que pasan y de dónde, que no son irrealidades, sino que pueden suceder y que podamos nosotros ayudar a otros. Bueno, hemos llegado al final de la clase, nos vemos con el favor de Dios en un mes y vamos a tener otro, es decir, vamos a anunciar todo el tiempo, con mayor tiempo, pero gracias por estar aquí y que el Señor nos ayude a seguir ahondando en estos temas, entendiendo, cuando yo les digo, si la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, nos toca trabajar en esa mente, implantar ese diseño en los pensamientos y eso lo logramos a raíz de que la palabra sea vida en nuestro espíritu. La palabra, no podemos tener la mente de Cristo mirando telenovelas ni mirando todo el tiempo perdiendo cosas que no son. La mente de Cristo se adquiere entre más nos acercamos a Él, más lo buscamos a Él y entre ese Él se implante en todo lo que está aquí. Que viene el pensamiento y ya tenemos cómo refutar y cómo sacarlo de raíz. Amén. Vamos a orar y finalizamos nuestra clase. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu gran amor, por tu gran fidelidad, por cada mujer hoy conectada, por cada persona que tendrá la oportunidad de ver esta clase. Señor, haznos instrumentos útiles en tus manos. ¿Cuántas personas, Señor, a nuestro alrededor, en la casa, familia, cercanos, amigos, Señor, aún con esta situación fuerte, han pensado en suicidarse? Danos el discernimiento, danos, Señor, la sabiduría, la capacidad, la estructura para poder nosotros ayudar a tantas personas que lo necesitan, a darles palabras de aliento, de esperanza, porque solo tú eres bueno, Señor, porque solo tú eres grande y maravilloso. En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, gracias porque en ti hay vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Bueno, Amén. Bendiciones. les bendigo, que descansen, muchas gracias, seguimos en contacto, Pastora Susi, gracias Amén. por Gracias, habernos pastor. acompañado, por contarnos y a cada una de ustedes saben que están en mi Gracias, corazón y seguimos en los grupos, bendiciones. gracias, pastor. Gracias, Gracias. Olguita, gracias por todo.